presentaciones, pues vamos directamente al grano. La buena esposa, vamos a intentar no destripar la novela, pero que hay un destripe que es inevitable. La buena esposa narra la historia real de Francisca de Pedraza, que es el primer caso documentado que tenemos de una mujer que en el siglo XVII, en la España del siglo XVII, obtuvo el divorcio de su marido. Y la primera pregunta es inevitable: ¿cómo llega a tu conocimiento la figura de Francisca de Pedraza? Pues nada, que quiero dar las gracias a Daniel por estar aquí hoy presentándome, que me hace mucha ilusión que sea él. No sé si se me oye bien, porque yo tengo una voz mala. Pues a mí la historia de Francisca voy a contar cómo llegué a ella, pero no es lo importante, pero bueno, lo cuento. Yo había escrito antes una novela, que es El taller de libros prohibidos, donde hablaba del mundo de los libros en la España de Felipe II. Y entre los personajes hay una mujer, María Ramírez, que es la primera mujer que imprime un libro y lo firma con su nombre, porque normalmente cuando las mujeres heredaban el negocio del marido, firmaban como viuda de, o incluso con el nombre del marido de. Y ella es la primera que va a firmar un libro con su nombre. Y entonces, a raíz de esto, contactaron conmigo una asociación y me dijeron que si quería hacer una conferencia sobre mujeres e impresoras libreras. Bueno, pues hice una conferencia y la asociación era la Asociación de Mujeres Francisca de Pedraza, de Alcalá de Henares, donde yo vivo. Y Francisca de Pedraza es un personaje conocido en Alcalá de Henares, pero la mayoría de la gente le pasa como a mí, ¿sabe? Conoce el nombre porque hay un instituto que se llama Francisca de Pedraza, el aula magna de mi facultad, la Facultad de Historia de la Universidad de Alcalá, se llama Francisca de Pedraza, pero es como los nombres de las calles, que tú los conoces, pero no sabes cuál es la figura histórica que hay detrás. Y claro, como me invitaron y eran ellas, dije, bueno, voy a mirar quién es Francisca de Pedraza, ¿no? Que ya va siendo hora. Y me encontré con una historia que me dejó absolutamente impactada. Y yo tengo que decir que de todos los libros que he escrito, este para mí es el más personal, porque yo tengo la gran suerte de que siempre he escrito libros contando la historia que quería. En un momento determinado me he encontrado con un personaje, con una circunstancia, que he dicho, qué interesante, esto me gusta mucho, a mí me llena y lo quiero compartir, voy a escribir una novela. Pero con Francisca lo que me pasó es que yo como que sentía la necesidad, o sea, no era ya el deseo, que también, sino la necesidad de contarlo, porque me pareció muy injusto que la historia de Francisca y la personalidad de Francisca fuera tan poco conocida, que incluso yo que vivía en Alcalá, que sabía que existía, había conocido el nombre de la mujer y nunca me había planteado quién era ni por qué nombraba pues, ciertos edificios o ciertos sitios de la ciudad. Y me pareció tan injusto que dije, lo tengo que contar, pero no ya por mí y no tampoco por los lectores, aunque es una historia muy interesante, sino por ella misma, por Francisca. Y es la primera vez que me ha pasado esto, como sentir una conexión tan fuerte con un personaje histórico, porque la historia de Francisca, sin dar muchos detalles, es la historia de la extraordinaria capacidad que tiene el ser humano para levantarse en las circunstancias más difíciles, para luchar, para conquistar su propia dignidad, aunque tenga todo en contra, aunque se le eche el mundo encima, y seguir intentándolo una vez y otra, sin desfallecer. Y es una historia que yo creo que es una historia dura, claro, en ciertos momentos, pero que a mí por lo menos me resulta muy aleccionadora y muy enriquecedora, por eso, porque te muestra en un personaje que realmente existió la capacidad de sobreponerte a las circunstancias más adversas y luchar por algo que, aunque todo el mundo te diga que no lo vas a conseguir nunca, tú sabes que es lo justo y vas a por ello hasta el final. Bueno, transmites en el libro esa empatía que acabas de mencionar con el personaje de Francisca. Claro, a alguien del siglo XXI le puede sonar raro decir que una mujer sea famosa porque obtuvo el divorcio de su marido, pero claro, hay que contar que el divorcio en el siglo XVII no tiene nada que ver con el divorcio que conocemos en el siglo XXI, ni en cuanto a quién era el competente para concederlo, ni en cuanto a las consecuencias, digamos, jurídicas de ese divorcio. ¿Nos cuentas un poquito las diferencias? Bueno, a mí es que siempre me gusta mucho hablar de las circunstancias históricas, aparte de la trama y eso, siempre me gusta mucho dar un enfoque general. Entonces, el divorcio en el siglo XVII es más parecido a lo que hoy consideramos una separación, porque, claro, la ventaja o la circunstancia que tenemos nosotros hoy en día es que lo que prima es la ley civil, pero en esa época no, primaba la ley religiosa, y la Iglesia a día de hoy no reconoce el divorcio. O sea, tú te casas, el matrimonio es un sacramento, es sagrado, es irrompible para la Iglesia.
excepto en caso de anulación, que entonces no es que se rompa, simplemente es que se considera que no ha existido. Pero bueno, tú te has casado, pues ya estás casado para toda la vida y para toda la eternidad. Además, en nuestros días, como prima la ley civil lo que te dice es que tú puedes romper un matrimonio y ya no estás casado, con lo cual te puedes volver a casar. Pero como en esa época la que se suponía que tenía que conceder el divorcio era la Iglesia y se regía por los principios del derecho canónico, no del derecho civil, pues claro, no, la Iglesia decía que no, que como era un vínculo sagrado que no se podía romper. Y existía, o sea, legalmente desde tiempos de Alfonso X existe la posibilidad de conseguir un divorcio, pero en la práctica no, porque la Iglesia siempre te iba a decir no, que era lo que le pasó a Francisca, que no, si tienes razón. Tú has demostrado que tienes razón, que tu marido, bueno, incumple todo lo que tiene que hacer un marido, aparte de que es brutal hasta extremos absolutamente terribles, que está en riesgo tu vida, sí, sí, que te ha amenazado de muerte, sí, sí, pero es que es tu marido. Pero no te preocupes, no te preocupes que nosotros le vamos a decir que se porte bien y le decimos, señor, usted se tiene que portar bien con su esposa. Estoy desdramatizando, ¿no? Porque realmente es muy serio. Y si no, le vamos a poner una multa. Y claro, o sea, ¿a dónde vamos con esto? Por mucho que le dieran la misma sentencia una y otra vez, pues así no se podía arreglar las cosas. Y la Iglesia pues no concedía el divorcio. Entonces lo extraordinario es que ella al final lo consiguiera. Bueno, esa imposibilidad o esas dificultades que pone la Iglesia, esa calidad del matrimonio, es un tema que se repite a lo largo del libro en varias ocasiones, incluso ya desde el momento en que ella conoce al que va a ser su marido, pues el comentario que le hace el confesor cuando ella dice, oye, parece que puede ser un poco violento este hombre, no voy a contar más, pero bueno, ya desde ahí, pero claro, otro tema que a cualquiera se le ocurre es que, bueno, si el divorcio consistía en el cese de la convivencia entre el marido y la mujer, pues si la Iglesia no nos concede ese divorcio, pues si nos ponemos de acuerdo tú y yo, dejamos de convivir, pero la Iglesia tampoco permitía eso. No lo permitía porque era como hacer mofa del sacramento, con lo cual, si dos cónyuges de común acuerdo, porque no se soportaban, decidían que querían vivir separados, pues era denunciable, y los podía denunciar cualquiera, los podían denunciar los vecinos, los podía denunciar el confesor, y les obligaban a que volvieran a vivir juntos, aunque ellos no quisieran, y además con pena de excomunión, que no era ninguna tontería, porque estabas atentando contra un principio sagrado, la propia Iglesia, sí. La que no podían separarse aunque quisieran, por lo menos si no tenían la complicidad de todos los que estaban a su alrededor. Pues en esas circunstancias, es un tema que tú ya has apuntado, que yo había apuntado y que luego también tú hacías referencia en las notas finales. Lo impresionante es la que Francisca mantiene en todo momento la fe en la justicia, la fe en la ley y su convencimiento de que va a conseguir el divorcio a pesar de los reveses judiciales, a pesar de que iba a decir un calificativo que me ahorro, el marido se salta todas esas resoluciones en las que le dice tienes que tratar bien a tu mujer, no sé qué, él se las salta a la torera sin que tenga aparentemente ninguna consecuencia, pero ella a pesar de eso mantiene su fe inquebrantable en que su causa es justa y que al final va a conseguir que le den la razón. Eso es impresionante. Es bastante impresionante, es una de las cosas que más llama la atención de ella. Porque además es que era una persona que estaba absolutamente desprotegida. Era huérfana, había quedado huérfana de padre y madre a los 4 años, la habían criado en un convento, entonces no tenía ni siquiera esa red familiar que normalmente podía sostener a una mujer en caso de que ella lo necesitase. Entonces ella tenía que confiar en sí misma y confiaba además en la justicia, en un mundo que era tremendamente injusto, porque la justicia del siglo XVII, cuando leemos las fuentes, leemos la literatura, todo el mundo se queja de que los jueces están corruptos, los escribanos, o sea, el sistema legal era un absoluto desastre, era de todo menos justo, y sin embargo ella tiene fe en que lo puede conseguir y lo sigue intentando, pese a que todos, hasta a veces su propio procurador le dicen, es que con esto no vamos a ir a ninguna parte. Y ella dice, no, pero hay que intentarlo, hay que seguir adelante, yo confío en que lo podemos conseguir. Sí, sí. Eso es, a lo largo del libro, a mí es una de las cosas que me llamó la atención. Bueno, en el libro, sin entrar en detalles, pues hay escenas muy duras sobre el maltrato físico al que el marido somete a Francisca, pero hay también muchas reflexiones de ella sobre el maltrato psicológico al que es sometida ya desde el mismo día de la boda. Sí, sí. Es que normalmente, según entiendo yo, porque he leído libros
que lo conozca de primera mano, afortunadamente ni nadie de mi entorno, pero el maltrato físico suele comenzar con maltrato psicológico. Lo que intenta siempre el maltratador es anular a la víctima hasta que ésta ya no tenga ninguna autoestima en absoluto y, entre otras cosas, pues no se resista ni psicológicamente ni se resista a los golpes. Todo eso que dices tú que es tan duro que realmente lo pasé muy mal escribiéndolo, pero es que está en las actas. Hay cosas que constan en las actas porque se salen fuera de lo que se suponía que era el tratamiento normal de un marido hacia su esposa, que se entendía en la sociedad de la época que el marido podía y hasta tenía que corregir a la esposa a base de palos. Entonces, en un momento determinado, lo que dijo el procurador, sí, bueno, puedes presentar una demanda, pero es que solo llevas 2 años casado y nadie va a considerar que él te ha maltratado tanto ya en 2 años como para que te puedas separar de él. Y luego otro elemento también muy duro es, porque claro, algunos de esos maltratos son públicos para los vecinos, son públicos porque algunos de ellos son en la calle, y es la incomprensión general y la indiferencia general hacia ese maltrato. Es que, claro, como estaba aceptado socialmente, excepto ya en un caso muy extremo, un caso realmente muy extremo, que ya se metieron a separar al marido porque veían que la mataban en la calle. Pero realmente la gente no se metía. Y como dice otra de las protagonistas y amigas, es que claro, la gente no quiere entrar en el matrimonio ajeno porque estás abriendo la puerta a que luego la gente entre en tu casa. O sea, si tú entras a decir a un marido, no trates así a tu esposa, estás dando pie a que luego vengan los demás a meter la nariz a ver qué estás haciendo dentro de tu casa. Y como nadie quiere eso, pues todo el mundo no ve, no oye, calla y así se sigue reproduciendo la situación. En el libro, aparte de la historia de Francisca, tú también cuentas la historia de 2 amigas suyas, de Ana y de Clara, que no en la misma medida que Francisca, pero que también sufren cierto tipo de machismo. Bueno, sí, es verdad, sufren machismo, pero tenemos que tener en cuenta que lo que yo quise precisamente en las historias de Ana y de Clara era presentar un contrapunto. Entonces, tienen maridos buenos, según las perspectivas de la época, pero claro, las perspectivas de la época. Y entonces, pues ellas están contentas con su matrimonio, aunque a una de ellas es muy quejica y muy gruñona y está todo el rato metiéndose con el marido, pero luego ves que en realidad no quiere, que está en una situación que ella está contenta, ¿no?, con ese matrimonio. Y aún así, pues tienen sus dificultades, porque realmente la situación de la mujer era, si dentro de la sociedad de la época ya existían muchas diferencias entre los estamentos, lo que era el pueblo, el común, estaba muy desprotegido jurídicamente, sometido a arbitrariedades y abusos de los poderosos sin poderse defender, pues dentro de eso luego estaba la mujer, o sea, estaban los hombres, y dentro de cada estamento, por debajo, siempre estaban las mujeres. Y bueno, yo he querido presentar además otra cosa que ahora mismo se está estudiando y está demostrado, que es la sororidad, o sea, la comprensión que había entre mujeres en general, porque ellas mismas eran conscientes de que estaban en una situación muy desfavorecida y que necesitaban apoyarse las unas a las otras, porque si una mujer, por ejemplo, se quedaba viuda, entre otras cosas, es que no tenía acceso a lo que llamaríamos el mercado laboral, no estaba permitido que una mujer trabajase, excepto en cosas así muy especiales como siendo costurera o poniéndose a servir en la casa de otras personas, que eran trabajos muy mal pagados que no permitían apenas la subsistencia, pero si tenías que mantener a una familia, entonces se apoyaban mucho las mujeres entre sí, pues ayudándose, cuidándole a los niños, trayéndose comida, y eso yo también lo quería reflejar en este caso, en el caso de las amigas. Eso no significaba que si luego el marido te daba una paliza, la vecina que lo estaba oyendo a través de la pared, pues no hacía nada. Incluso si venían a preguntarle, después para que fuera al juicio y declarara, decía, no, es que yo no he oído nada, yo no me he enterado, porque no quería que a su vez la pudieran acusar o la pudieran señalar las vecinas. Eso pasa algunas veces y llama mucho la atención cuando lo lees en el libro. Otro tema que también describes gráficamente en varias ocasiones en el libro es la dificultad que en el siglo XVII conllevaban los partos y también esa polémica o esa competencia entre las parteras, comadres por un lado y los cirujanos, barberos por el otro. Sí, hombre, sin entrar a destripar, porque es una de las tramas de la novela que tiene que ver con una de las amigas de Francisca, es que era la época, tradicionalmente, siempre las mujeres en los partos las habían asistido otras mujeres, las comadronas o las parteras. Y en esta época empiezan los cirujanos,
que eran especialistas médicos. No tenían la carrera de medicina, pero sí tenían un cierto grado de formación médica. En realidad los cirujanos eran barberos, básicamente sería más parecido a lo que hoy en día es un ATS, que ya no sé si se llaman así, ¿no? Es un asistente sanitario y pues sacaban muelas, también cortaban barbas y ponían sangrías, podían hacer determinado tipo de cosas, ¿no? Digamos el escalafón más bajo. Y en este momento justo de la historia, cuando yo me puse a investigar, me encuentro con que están introduciéndose en el mundo de los partos, ¿no? Están queriendo llevarse esa competencia, que es uno de los poquitos oficios, solo había 2 oficios como oficios que pudieran tener las mujeres, que uno era comadronas y otro era nodrizas. Dar de beber, obviamente, y ahí no podía ningún hombre sustituirlas, pero lo de comadronas, que tradicionalmente siempre había sido un oficio femenino, en esta época ya están llegando los cirujanos a meterse, porque de ahí sí que se podía sacar dinero. Además cobraban muchísimo más que una matrona por hacer el mismo trabajo. Bueno, a lo mejor os está llevando la imagen de que el libro es un dramón absoluto, pero en el libro también hay momentos en que arrancas una sonrisa al lector. Normalmente están relacionados con la relación que has manifestado de Ana con su marido Enrique, que, bueno, que no es mala persona, pero que digamos que es un poco cuñado. Entonces, él sostiene alguna serie de teorías porque las ha leído en algún sitio. Hay una en concreto que a mí yo me partí de risa cuando la leí, que era una peregrina teoría de por qué las mujeres tienen que estar casadas. ¿Nos la cuentas? Si hay alguna doncella en la sala que lo sepa, que se entere bien. Pues las mujeres se tenían que casar porque según los textos médicos de la época, resulta que si tú no te casas, pues no, vamos a decirlo en términos médicos, no se te abre la vulva porque no has tenido relaciones con un hombre, lo tienes cerrado, y entonces la sangre menstrual no te sale bien. Y se va metiendo, se va yendo hacia arriba, se va yendo hacia arriba y te va contaminando hasta que te llega al cerebro. Primero te pones muy nerviosa, empiezas a tener crisis de ansiedad y luego ya cuando te llega al cerebro te entran los instintos homicidas. No, esto lo contaba el marido, que había estudiado, ¿no? Y la mujer le decía, pero marido, que además lo llama marido, y dice, pero marido, esto no es así. Y le decía, que no, ¿tú qué vas a saber? Si yo lo he leído en un libro de un médico muy famoso que ha escrito. Y al final decía, Ana, es que, a ver, ¿estos qué van a saber? Porque ellos lo han leído en un libro que lo escribe un señor que tampoco ha hablado con ninguna mujer. Entonces, por mucho que se lo vayan transmitiendo, ¿por qué no hablan con una mujer? Que les cuente ella. Y eso es básicamente, ¿no? Sí. Y de estas tiene varias con el marido. Yo tenía aquí apuntada la respuesta que le da Ana, pero primero, como ya lo has explicado tú, y segundo, que después de la lección magistral que nos ha dado dativo de leer un párrafo de su libro, yo no lo voy a leer, pero más o menos efectivamente es que por mucho que un hombre haya leído en un libro de otros 100 hombres que ninguno ha preguntado a ninguna mujer al respecto, pues no va a saber más de lo que una mujer sabe por experiencia propia. Pero vamos, ese es uno de los elementos en los que digamos que arrancas una sonrisa al lector. Hay algún otro, no, sin entrar en detalles también, pues también el caso de Ana con su marido, que ella no ahorra calificativos hacia él, pero cuando otra persona critica a su marido, ella tiene una reacción muy curiosa que voy a dejar para que los lectores lleguéis a ella y no la voy a destripar. A ver, que tengo que decir una cosa, pero se me ha ido. Ah, bueno, sí. Bueno, como veo, como veis, y voy a una última pregunta antes de dar paso a las que seguro que vais a querer hacer. Tú querías contar la historia de Francisca de Pedraza por los motivos que has comentado, pero tú en el libro se nota que quieres contar muchas más cosas y muchas más historias. Yo quiero contar cómo las dificultades que tenían las mujeres de esta época para encontrar su puesto en la sociedad. Ana, por ejemplo, es una mujer que viene diciendo desde el principio que ya no entiende por qué a las mujeres no se las deja trabajar. Que, o sea, es un pensamiento, podemos pensar, es muy contemporáneo, no, pero es que lo pensaban las mujeres de la época. ¿Qué ocurre? Pues que las mujeres de la época eran conscientes de que la situación era injusta, pero a diferencia del feminismo actual, no hacían nada por solucionarlo. O sea, ellas habían heredado esa situación, les parecía mal, pero entendían que era así, y lo único que podían hacer era ayudarse entre ellas, poner parches, pero no iban a atacar el sistema, a cambiar las cosas desde el principio. Esa es la diferencia. Por el hecho de que una mujer, en esta época no podemos hablar de feminismo de ninguna de las maneras, pero sí somos conscientes de que las mujeres sabían que su situación era injusta, nos consta en las fuentes, nos consta en la literatura, se nos dice muchas veces. Cervantes es un autor que, por ejemplo, habla mucho y presenta unos personajes femeninos muy potentes basados en las mujeres de su familia, que eran también
mujeres con mucho carácter y que en algunos casos rompieron las convenciones sociales. Y entonces, pues las mujeres de aquella época, digamos que tenían una capacidad de movimiento bastante limitada. Eran conscientes de que su situación era muy injusta y hacían lo posible para remediarlo, pero siempre, digamos, sin convulsionar el sistema, sin intentar cambiar nada, simplemente intentando solucionar los problemas cotidianos que iban surgiendo. Muy bien, pues como digo, seguro que tenéis preguntas para Olaya, así que cuando queráis. Si no preguntáis, seguimos hablando. Sí, si no, yo tengo más preguntas, si no, pero vamos. Olaya, yo quería preguntarte, porque cuando hablamos de historia, creo que esto, lo que voy a decir, sale mucho en las conversaciones, que es lo de que no se puede jugar las cosas que han ocurrido en el pasado con la mirada de ahora, con lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Con la mentalidad que tenemos ahora. Pero yo te pregunto, yo creo que en esta ocasión esta puede ser la excepción que confirma la regla, ¿no? No, de hecho no. De hecho yo, quizá no lo he transmitido bien, pero una de las cosas que yo quería que os he dicho es que, por ejemplo, no podemos hablar de feminismo. Nosotros hoy en día leemos este libro y lo leemos desde nuestra postura, pero no podemos decir que Francisca fuera feminista, porque ella no luchó por las mujeres, ella luchó por su situación concreta. Y de hecho, su caso no tuvo repercusión. O sea, no es que cambiara la ley a partir de ella, ni más mujeres consiguieran el divorcio que nosotros sepamos. Entonces, lo que yo os quiero decir precisamente es lo contrario. Este libro, la lectura que nosotros podemos hacer hoy del hecho de lo que supuso Francisca de Pedraza es diferente de lo que supuso en su momento. Y esa fue una de las cosas que me llamaron la atención de ella. Como un hecho que en su momento fue aislado y no tuvo repercusión, sí puede tenerlo en la nuestra. La historia de Francisca puede tener mucho más eco en nuestra época porque lo vemos como un motor de actuación, cuando en su momento no lo fue. Entonces yo sí que quiero dejar muy claro que hoy nosotros podemos hacer a lo mejor una lectura feminista o de otro tipo del hecho, pero que en su momento no se puede trasladar precisamente esa visión a la época. Yo no lo hago. Todas las protestas que hacen las mujeres están constreñidas dentro de lo que era lo que decían las mujeres en la época, y en ningún momento ninguna de ellas va a decir pues contra el patriarcado ni cosas así. No, era absolutamente inconcebible. Entonces, pero además a mí lo que me llama la atención es como una historia absolutamente de una persona cotidiana que se encontró por casualidad en los archivos de la Biblioteca Nacional entre los legajos, puede ser tan significativa en nuestra época cuando no lo fue en la suya. ¿Alguien más queréis preguntar a Olaya? Yo tenía una curiosidad porque hablando de lo que es el tema del matrimonio y la legislación, ¿no? Para un proyecto que tuve me tocó estudiar las leyes en la Holanda colonial de cómo el divorcio estaba legislado, o sea, lo que es la infidelidad tenía unas consecuencias penales muchísimo más graves, había un doble rasero muy fuerte para lo que era el hombre, o sea, en cuanto a multas, cárcel, etcétera, en cuanto a o lo que era la mujer, ¿no? Entonces quería saber, como tú has estado estudiando en este contexto, pues si en el siglo XVII en España había también, aparte de lo que son las sanciones religiosas, que son muy claras, seguro, pues si estaba legislado sobre el papel que las consecuencias del adulterio eran para la mujer unas exactamente y para el hombre completamente distintas, ese tipo de efecto. Luego existía también el repudio, que no es un divorcio, sino que es que el marido repudia a la mujer y dice, tú vete de aquí. Y básicamente lo que hace es expulsar a la mujer de su casa, la mujer se vuelve a casa de sus padres o de sus parientes masculinos más cercanos, y lo que, por ejemplo, pierde la custodia de los hijos, porque los hijos, según las leyes de toros, según las leyes de los reyes católicos, pertenecen al padre. O sea, en el momento, si existe una separación entre cónyuges, por el motivo que sea, en principio, los hijos pertenecen al padre. A no ser que el padre se haya ido, que era muy normal en la época, se iba a hacer negocios o se iba a América, y entonces se quedaba. Y ahí sí que él podía dar un poder para que su mujer se hiciera cargo del negocio, pero solo si el hombre daba por escrito el consentimiento, de otro modo era imposible. Y bueno, es que no hace falta que esté escrito, está claro que las consecuencias, o sea, siempre cuando se habla que has dicho tú la palabra de infidelidad, no como las Adulterio. De adulterio. El adulterio siempre es de la mujer. El hombre no comete adulterio. El hombre puede ir a lo que sea y eso no es nada, ¿no? Pero la mujer comete adulterio si es infiel a su marido. Entonces, sí, el adulterio siempre es la mujer, nunca es el hombre.
Y las consecuencias, pues es que el hombre la podía repudiar, la podía mandar de vuelta a casa de sus padres, que era una vergüenza social, una infamia, en el caso de España, un deshonor para toda la familia paterna, la familia de la mujer, y él se queda con el patrimonio, se queda con los hijos, y la mujer, como buenamente la quiere tratar en su casa de origen. Bueno, cuando estábamos hablando para preparar la presentación, recuerdo que me comentabas que tú me decías, es que en el siglo XVII las leyes en general eran injustas y la justicia era corrupta para todos, pero estaba el pueblo llano y por debajo estaban las mujeres. Sí, sí, porque también hay que decir que sí tenemos casos de... Yo cuando hice una biografía de María Pacheco, mi anterior novela sobre los comuneros, y luego me pidieron en RBA que hiciera una biografía sobre María Pacheco. Pues la hermana mayor de María Pacheco, que también se llamaba María, porque ahí en las familias no se comían, y es una cosa que también sale en la novela, no se comía mucho la cabeza en el momento de nombrar a las hijas. Los hijos sí, cada cual tenía su nombre diferenciado, pero las hijas, pues en el caso de María Pacheco, que eran los Mendoza, la rama principal de los Mendoza, la hermana mayor se llamaba María, luego María Pacheco se llamaba María, luego tenía otra hermana que se llamaba María. Pues la primera María se casó con un alto noble que ella pidió separarse del marido, no porque él la maltratara, sino porque tenía un comportamiento que a ella le parecía muy insultante. Públicamente se traía a las amantes al palacio, a ella la dejaba arrinconada y ofrecía la posición de privilegio a las amantes, y entonces ella pidió, como claro, era de una familia muy poderosa, en este caso, ayudada además por el arzobispo y todo, consiguieron que legalmente permitieran que la mujer se fuera a vivir a otro sitio, y además se llevó a los hijos, eso sí. Pero en este caso porque era una mujer muy noble, que tenía todo el apoyo de la familia de los Mendoza, que realmente era más poderosa que la del marido, y en ese caso se le permitió que viviera separada. El marido le tenía que pagar una renta, porque claro, era el que manejaba los bienes patrimoniales de la familia. Se acordó eso, que se quedara con los hijos y que se llevara una renta. Pero es que en el caso de la nobleza, de las altas en la realeza, pues ahí entraban cuestiones políticas, y la iglesia era un poder terrenal en esa época. Entonces, según le conviniera o no políticamente, en el caso de ciertos estamentos más elevados podía conceder, la propia iglesia, conceder la separación, pero en el caso del pueblo llano, en absoluto. Ahí sí que se aplicaba a rajatabla el principio de que al ser sagrado el vínculo no se podía romper. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Pues sigo yo entonces. Una cuestión que siempre en mi caso es recurrente con los autores es la dicotomía entre la narración en primera persona o la narración en tercera persona. Tú aquí en el libro optas por narrar en primera persona, pero además lo haces de manera coral, porque das la palabra hasta 5 personajes, a Francisca evidentemente, a Ana y a Clara, y a 2 personajes digamos del ámbito jurídico. ¿Cómo decidiste afrontar? Porque por ejemplo en el taller de libros prohibidos es en tercera persona. Pues porque a mí me parecía que Francisca tenía que de alguna manera explicar las cosas por ella misma, pero no podía llevar ella todo el peso de la narración porque están pasando otras cosas a su alrededor, y ella, por ejemplo, pues todas las complejidades del sistema jurídico no las entiende. Ya tiene un procurador que se te la va guiando y le va diciendo podemos hacer esto otro, presentamos aquí esta denuncia. Hubiera sido impensable que ella lo contara todo en primera persona, pero yo quería que ella hablara con sus propias palabras. Entonces lo que hice fue hacer narraciones en primera persona de todos los personajes, y además cada cual tiene un poco su manera de hablar, tiene está Ana, está Clara, está Francisca, y luego están los otros 2 personajes que son hombres, que son los que nos explican un poco cuál es la situación desde el punto de vista legal, qué se puede hacer y qué no, y además uno de ellos es bastante cínico del sistema, y entonces nos lo explica todo, pues así diciendo que no se puede, es algo que no se puede conseguir, pero a medida que avanza la narración él también se va viendo involucrado de alguna manera, le va impresionando la tenacidad que tiene Francisca y de ese cinismo inicial del que parte pues va un poco evolucionando. ¿Y en algún momento te planteaste dar la voz al marido? No, a ver, yo pienso que un buen escritor tiene que salir de su zona de confort. Pero en el caso de Jerónimo, bueno, es bastante... De hecho, la primera vez que aparece uno de los personajes, la primera escena que tienes con Jerónimo, que es cuando Jerónimo le va a decir, mi mujer se ha ido de casa, pero está desvergonzada. Y entonces ahí vemos las cosas desde el punto de vista de Jerónimo. Pero francamente, en algún momento lo pensé, pero dije, no, lo que vamos a hacer es presentar lo que hace, los diálogos que tiene con su mujer, y cómo lo ve este personaje que desde el primer momento lo cala, ¿no? Y le dice, este señor, en fin.
pero yo aquí soy un procurador, a mí me pagan y yo muevo los papeles y ya está. Una pregunta. Esa figura del procurador me sorprende muchísimo porque precisamente creo que uno de los impedimentos más grandes para ella tendría que ser el acceso a ese sistema legal y más siendo huérfana y los pocos medios de propiedad en manos del marido. ¿Cómo sale ese procurador? ¿De dónde sale? Pues la verdad es que no lo sabemos, no sabemos dónde sale, pero está, o sea, el procurador es uno de los personajes que intervienen históricamente y va apareciendo además en todas las fases del proceso. Tradicionalmente se ha dicho que como era huérfana, pues que era una huérfana pobre, pero yo me he puesto a mirar su dote, bueno, la carta de dote está, lo que no había hecho nadie es comparar con otras cartas de dote de la época, entonces yo me he puesto a comparar con otras cartas de dote en una tesis doctoral sobre, bueno, en Madrid, en la misma época, varias cartas de dote de mujeres que vienen de familias de sirvientes de palacio, que pueden ser sirvientes de bajo nivel, pero en general sus dotes son más bajas que las de Francisca, o sea, Francisca no era pobre. Lo que pasa es que yo supongo que en este caso pues, el marido manejaría el dinero, pero es de esperar que cuando se produzca la sentencia, pues, que es lo que ella además pedía, ¿no? Que le devolvieran la dote y a partir de ahí pues ella podría pagar. Aparte de que como realmente el marido es que no le daba ni el dinero para comer, ella tenía que estar ganando dinero al mismo tiempo, tenía que, en fin, varias estratagemas que se iba buscando, ella iba ganando dinero. Pero era muy caro pagar juicios en esa época como lo es hoy en día. Esa es otra cuestión que llama la atención, el hecho de que ella mueren sus padres cuando ella es pequeña y como se han muerto sus padres, ella va a un convento, es huérfana y toda esa fortuna familiar se queda ahí a la espera de que aparezca un marido y entonces, o sea, que poco menos es a alguien a quien le interesara el dinero que ella podía aportar o los bienes raíces o lo que fuera. Había un convento que sigue existiendo en Alcalá de Henares, que es el convento de la Madre de Dios, que lo funda Gregorio Fernández, que es un canónigo de la magistral. Y ese es un convento donde metían a niñas huérfanas que muchas veces eran expósitas, es decir, que aparecían a la puerta del convento, las dejaban abandonadas, bebés recién nacidas, y entonces las metían en ese convento y luego por donaciones populares pues iban reuniendo una pequeña dote y estaban muy solicitadas porque eran, primero, los futuros maridos sabían que eran niñas que se habían criado en el convento, por lo cual no estaban expuestas a las malicias del mundo, eran niñas totalmente ignorantes entonces el marido pues ahí las educaba, o sea, básicamente las sacaba y las educaba a su conveniencia y además llevaban una dote que no era muy rica pero tampoco era despreciable. Tengamos en cuenta que en la época, estamos en una época de crisis económica, la gente se va a ir bandeando como buenamente puede. Eran niñas muy solicitadas. Bueno, saliendo un poco ya del contenido del libro, bueno, nosotros nos conocimos en Guadarrama en una presentación del taller de libros prohibidos. A mí me sorprendió porque cuando me acerqué, yo le había dicho por Twitter que iba a ir a la presentación y cuando me acerqué me dice, ¿tú eres Daniel, no? Digo, sí. Y dice, es que todos los demás que están en el público son mis alumnos de un curso de literatura que yo doy aquí en Guadarrama. Y el único que no conozco eres tú. Y entonces, bueno, pues tú das cursos de literatura y la pregunta es, imagino, claro, que en esos cursos tus alumnos pues te dan sus pistas sobre lo que les gusta de un libro, lo que no, lo que quieren en libros, lo que quieren leer en las novelas que leen. Esas sensaciones que ellos te dan, ¿te sirven a la hora de escribir tus libros? Lo primero que tengo que decir para que os hagáis una idea es que mis alumnos son mayores, son personas mayores. Normalmente yo doy clases para gente jubilada que en su momento quiso estudiar pero no pudo porque había que ponerse a trabajar y cuando ya están jubilados pues ellos quieren seguir estudiando y hacen estas clases para mayores que están asociadas a la universidad. Pero bueno, son mayores, con lo cual son gente que está ahí porque quiere estar, porque quiere estudiar. Y son gente maravillosa, ya tenemos una relación, con algunos llevo desde hace 12 años y voy cambiando de curso cada año porque ellos quieren seguir conmigo y claro, cada año pues les tengo que dar cosas nuevas. Y tenemos ya una relación muy personal, son alumnos, para mí son amigos, son gente a la que quiero mucho. Y en general no son nada críticos, no son muy críticos conmigo, les gustan mucho las novelas, a veces me dicen, esto no lo he entendido bien, pero a mí lo que me sirve de mucho son, por ejemplo, los bloggers, los comentarios de la gente que hace reseñas en internet, los comentarios que me llegan por redes, de gente que ha leído la novela, sea al correo, a Twitter, a donde sea.
Y bueno, pues yo siempre digo que una buena crítica no tiene por qué ser una crítica favorable. Una crítica constructiva que te señala cosas en las que tú no te habías fijado y que ves que son mejorables, esa es una buena crítica. Y yo cuando leo una crítica así, pues me lo pienso y digo, pues a ver si es algo que puedo integrar en la próxima novela. No todas las críticas son así, ¿eh? También os lo digo, que hay muchos que están muy acostumbrados a manejaros por redes. A veces entra gente que dices, madre mía, ¿pero de dónde ha salido esta persona? Pero a veces sí, a veces son lectores que están además muy curtidos y que te dan pues, puntos de vista que no se te habían ocurrido. Pues sí, sí puede ser. Bueno, pues estamos ya llegando al final de esta presentación y yo tenía una reflexión final. Claro, el caso de Francisca lo conocemos porque aparecieron las actas de todo el proceso de divorcio y eso nos dio acceso al mismo. Pero claro, entre aquellas otras que no se conservan, o sobre todo aquellas mujeres que no dieron el paso que dio Francisca, la cantidad de casos de Franciscas de Pedraza que no conocemos que se produjeron en aquella época y en otras. Yo quiero creer que no hubo muchos que fueran tan extremos como el de Francisca, porque realmente el de Francisca es muy extremo. Pero sí, que la situación de la mujer estaba desprotegida, que estaba a merced de lo que el marido quisiera hacer con ella, pues sí. Pero a mí lo que me parece absolutamente monstruoso es que eso puede seguir pasando hoy en día. Y el mensaje, bueno, Ignacio Ruiz, que fue el catedrático de Historia del Derecho que descubrió la historia de Francisca y que, por cierto, si no queréis leer la novela, yo os invito a que leáis sus ensayos, porque tiene varios, la biografía de Francisca de Pedraza la ha publicado varias veces, según va averiguando cosas nuevas, pues saca una nueva edición. Y él lo que dice siempre es que si Francisca pudo, en esa época en la que lo tenía absolutamente todo en contra y era, parecía imposible, absolutamente imposible que lo consiguiera, pues que hoy tenemos más medios a nuestro alcance y que eso es una situación que no se puede tolerar en absoluto. Bueno, yo ya para terminar os recomiendo el libro porque de verdad es estupendo y os recuerdo que ahora Olaya irá a la otra sede, al patio del Hotel Palacio de Úbeda para firmar sus libros y que aquí tenemos la presentación de Víctor Fernández Correa.